Hola comunidad, espero este episodio les guste. Si es así, no olvides suscribirte y darle me gusta, nos ayuda mucho en que este canal. Gracias de antemano por todo. La historia que están por escuchar tiene generaciones atormentando a mi familia. Necesitamos ayuda. Esto siempre regresa. Por favor, si alguien escucha esto y sabe cómo luchar, llámenos. La casa de los Márquez siempre había sido un lugar tranquilo en las afueras del pueblo. Una construcción antigua, de gruesos muros de adobe y ventanas pequeñas, que había pertenecido a la familia por generaciones. Sin embargo, esa noche, la calma se rompió. El pequeño David, de apenas 8 años, despertó de golpe. Una presencia helada se deslizaba por su habitación y la tenue luz de la luna reveló una silueta alta en la esquina. No tenía rostro, solo una figura negra con un largo abrigo y un sombrero de copa que parecía absorber la oscuridad misma. David intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. El hombre de la esquina no se movió, pero la presión en el pecho del niño se hizo insoportable. Finalmente, pudo soltar un alarido que despertó a toda la casa. Cuando su madre encendió la luz y corrió a su lado, la figura ya no estaba. Su abuela, doña Consuelo, llegó apresurada. En cuanto David describió lo que había visto, la anciana se quedó pálida. Se sentó en la mecedora y, tras un largo suspiro, murmuró, «Yo lo creé, y ahora ha regresado». Todos quedaron en silencio, expectantes. La abuela se acomodó en su asiento y, con una mirada perdida en el pasado, comenzó su relato. Éramos niños cuando esto empezó. Mi hermana mayor, Mariana, y yo nos quedábamos en casa de nuestros abuelos cada verano. Mi abuelo nos contaba historias de miedo para entretenernos, pero había una en especial que nos fascinaba, la del hombre del sombrero. Decía que era una sombra errante, un ente que caminaba por los sueños de la gente y que, si pensabas demasiado en él, terminaba por aparecerse en tu cuarto. La abuela se frotó las manos antes de continuar. Nosotras lo tomamos como un juego. Todas las noches, Mariana y yo hablábamos de él antes de dormir. Imaginábamos cómo sería su rostro, qué haría si lo viéramos, qué palabras diría. Día tras día, lo alimentamos con nuestra imaginación, hasta que dejó de ser solo una historia. El viento golpeó las ventanas con fuerza, como si algo escuchara el relato y quisiera entrar. Primero fueron los ruidos, dijo doña Consuelo con voz temblorosa. Pasos en el pasillo, susurros detrás de la puerta, la sensación de ser observadas. Luego, Mariana empezó a tener pesadillas con él. Decía que lo veía al pie de su cama, inmóvil, esperando. La última noche que lo vimos, Mariana despertó gritando. Decía que él estaba ahí, más real que nunca. Mi abuelo entró corriendo y lo único que encontró fue la ventana abierta de par en par. Mariana nunca fue la misma después de eso. Cayó en una tristeza profunda, como si algo la hubiera vaciado por dentro. Un año después, enfermó gravemente y falleció. Mis padres dijeron que fue una fiebre, pero yo siempre supe la verdad. David se abrazó a su madre, temblando. Pero, abuela, ¿por qué ha vuelto ahora?, preguntó con un hilo de voz. La anciana lo miró con tristeza. Porque ustedes han hablado de él. Lo han imaginado. Lo han traído de vuelta. Un trueno retumbó en el cielo. En la esquina del pasillo, más allá de la puerta abierta, la sombra de un hombre alto con sombrero de copa se delineó por un instante y desapareció. Desde aquella noche, David no pudo dormir bien. Su madre colocó un vaso con agua y una cruz de madera junto a su cama, pero el niño seguía despertando con la sensación de que algo lo observaba. No tardó mucho en empezar a escuchar susurros, suaves como el roce del viento contra las cortinas. Doña Consuelo intentó proteger a su nieto.
Encendió velas, rezó oraciones antiguas y hasta quemó incienso por toda la casa. Pero nada funcionó. El hombre del sombrero ya estaba ahí, y no tenía intención de irse. Días después, David encontró un viejo cuaderno entre las pertenencias de su abuela. Era el diario de Mariana. Las últimas páginas estaban llenas de dibujos aterradores, sombras sin rostro, ojos brillantes en la oscuridad, figuras alargadas acechando desde los rincones. Lo más perturbador era la última entrada: él nunca se va. Solo espera el momento correcto. A medida que pasaban los días, la presencia se hacía más fuerte. Las puertas se abrían solas, los espejos reflejaban sombras que no deberían estar ahí. La abuela comprendió que debían hacer algo más radical, buscar la manera de deshacer lo que habían creado. Decidieron visitar a una mujer conocida en el pueblo, doña Eulalia, una anciana que sabía de espíritus y energías. Al escuchar su historia, Eulalia les advirtió: las tulpas no desaparecen por sí solas. Se alimentan del miedo. Si quieren destruirlo, deben hacer lo contrario, dejar de temerle. Esa misma noche, la familia se reunió en la sala. Encendieron una fogata y comenzaron a repetir en voz alta: no tienes poder sobre nosotros. No existes más allá de nuestra mente. David, tembloroso, se aferró a su madre. Las luces parpadearon, un viento gélido recorrió la casa, y, por un momento, el hombre del sombrero apareció en la ventana. Pero esta vez, parecía más débil. La familia continuó. Con cada palabra, la silueta se desvanecía poco a poco, hasta que finalmente, el aire se sintió más ligero. David durmió tranquilo por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, doña Consuelo se acercó al diario de Mariana y lo arrojó al fuego. Nunca más, susurró. Y aunque la casa de los Márquez recuperó su tranquilidad, nadie volvió a mencionar al hombre del sombrero. No le darían otra oportunidad de regresar. Pero algunas noches, cuando el viento sopla con fuerza y la luna ilumina las sombras de la casa, se puede ver una figura alta al borde de la propiedad. Solo está ahí, esperando. Y en las pesadillas de David, los susurros nunca cesaron. Lo que nadie sabía era que David, en secreto, había seguido pensando en él. Las imágenes del hombre del sombrero se habían arraigado en su mente. Su miedo, aunque reprimido durante el día, lo consumía en las noches. Y así, en un rincón oscuro de la casa, la silueta comenzó a tomar forma otra vez. Los susurros aumentaron. Las luces titilaban cada vez con mayor frecuencia. Y una madrugada, cuando la familia dormía, la puerta de la habitación de David se abrió lentamente. El niño, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo con fuerza, vio cómo la sombra se acercaba a su cama. Esta vez, no desapareció. Esa noche, su madre escuchó un grito desgarrador y corrió a la habitación. David estaba sentado en la cama, en estado de shock, incapaz de hablar. Un frío insoportable inundó la casa. Doña Consuelo supo que algo estaba muy mal. La tulpa no solo había vuelto, ahora, tenía más poder que nunca. Días después, David desapareció sin dejar rastro. La familia entera lo buscó sin éxito. La policía revisó la casa, los alrededores, los bosques cercanos, pero no hubo rastro de él. Solo su habitación quedó intacta, salvo por una ventana abierta de par en par. La madre de David, destrozada, decidió mudarse. La casa de los Márquez quedó abandonada, y la familia se trasladó a la ciudad, con la esperanza de dejar atrás el horror que los había perseguido. Los años pasaron, y la hermana de David, Valeria, creció y tuvo un hijo, Mateo. Con el tiempo, el recuerdo de su hermano se convirtió en un susurro en su mente, un dolor silente que nunca se iba. Pero cuando Mateo cumplió 8 años, comenzó a hablar de un hombre que lo observaba en las noches. «Mamá, hay un señor en mi cuarto», le dijo una noche. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Es alto, usa un abrigo largo y un sombrero negro. El miedo la paralizó. No podía ser. No allí, en la ciudad, lejos de la casa donde todo comenzó. Las noches siguientes, Mateo despertó gritando. Decía que el hombre del sombrero estaba cada vez más cerca, que ya podía escucharlo susurrar su nombre. Valeria trató de ignorarlo, de pensar que eran solo pesadillas, pero entonces, una noche, escuchó los susurros ella misma. Se levantó de golpe y corrió a la habitación de Mateo. Estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos como platos. En la esquina de la habitación, la sombra alta con el sombrero de copa se erguía, mirándolo sin ojos. Valeria encendió la luz y la figura desapareció. No podía seguir ignorándolo. Desesperada, buscó respuestas, investigó todo sobre las tulpas. Descubrió que no desaparecen, que se transmiten de generación en generación si siguen siendo recordadas. Y ella, con su dolor por David, con el miedo heredado de su madre y su abuela, había mantenido viva a la criatura. Decidió hacer lo impensable, enfrentarla. Una noche, cuando Mateo se durmió, se sentó en su habitación y habló en voz alta. No existes. No tienes poder sobre nosotros. No somos tus víctimas. Las luces parpadearon. El aire se volvió helado. Valeria sintió como una presencia la envolvía, como si la sombra intentara estrangularla con su propia oscuridad. Pero ella siguió repitiendo las palabras, una y otra vez. Con cada repetición, el ambiente se hizo más ligero. Finalmente, la sombra se disipó. Mateo nunca volvió a ver al hombre del sombrero. Pero Valeria, en las noches de luna llena, aún siente su mirada en los rincones oscuros de su casa. Porque las tulpas nunca mueren, solo esperan el momento correcto para regresar.